Estamos comenzando nuestro culto en esta mañana, hoy 18 de octubre, y pues estamos gozosos de que el Señor nos permita reunirnos y dedicar este servicio a su santo nombre. Vamos a dar gracias a Dios por estas bendiciones y vamos a entonar un par de alabanzas para su gloria. Vamos a buscar, por favor, en nuestro himnario el himno número 18, Santo, Santo, Santo. Recordemos que nuestro buen Padre Dios es triplemente santo. Sí. Y en este himno número 18, recordamos sus atributos de santidad. Entonces cantemos juntos el himno número 18, Santo, Santo, Santo. Bien, cantamos juntos. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre labio mío, flores te darán. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Oh Santo, Santo, el numeroso coro, santos escogidos te adoran con fervor, de alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono glorioso del Señor. Oh Santo, Santo, la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad, ante ti se postra bañada de tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velado, imposible sea tu gloria contemplar. Santo tú eres solo y nada ya a tu lado, en poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre, vemos en tus obras el cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adorará todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Bien, pues vamos a entonar otro himno, hermanos. Es el himno número 7, Fuente de la vida eterna. Himno número 7, Fuente de la vida eterna.
Himno número 7, Fuente de la vida eterna. ¿Cantamos juntos? Fuente de la vida eterna y de toda bendición, exaltar tu gracia tierna desde cada corazón, tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas que a buscar viniste, porque eres tu triste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe, nos ampare tu clemencia, Salvador propicio ser. Bien, definitivamente, hermanos, pues tenemos muchas cosas por qué agradecer. Tenemos la oportunidad hoy de elevar nuestro canto a Dios, de elevar nuestra alabanza, de elevar nuestras oraciones, nuestras acciones de gracias, nuestras peticiones. Tenemos un Padre amoroso que nos ama, que está al pendiente de nosotros y que siempre está manifestando su poder y su gloria en nuestras vidas. Entonces tenemos este Padre amoroso que nos ama, y cantemos también con ese mismo sentir y en ese mismo pensar acerca de nuestro Padre. Damos gracias a Dios por todas las bendiciones que nos ha dado a lo largo de esta semana, en estos días, en estas semanas, incluso en estos meses, aún en este periodo de emergencia sanitaria. Podemos ver la protección de Dios, el cuidado que Dios pone de nosotros y en nuestras familias y en nuestros hogares. Han sido tiempos difíciles, han sido tiempos complicados, pero tenemos también la oportunidad de, aún en los tiempos difíciles, dar gracias a Dios por lo que hace, por la forma en que actúa y sobre todo la forma en que nos permite reconocer que Él está a nuestro lado. Cantemos otro himno, es el himno número 11. Himno número 11, a Cristo doy mi canto. Himno número 11, a Cristo doy mi canto. Himno número 11. Bien, cantamos juntos. A Cristo doy mi canto, desgarra el alma mía, me libra del quebranto y con amor venía. Descansa nuestro canto, tu sacro santa historia, el nuestro anhelo santo, mirar de tu gloria.
Dios por ello. Vamos a pedirle a nuestra hermana Yami que nos guíe en oración. Hermana Yami, si está por ahí, ¿verdad? Para que nos guíe en una oración y pues nos ponga delante de Dios este servicio que hoy estamos tributando a nuestro Padre, y sobre todo que el mensaje que el Señor ha preparado para esta mañana sea expuesto de una forma clara, de una forma sencilla, y que sea alimento a nuestro espíritu y que sea también alimento que podamos compartir con otras personas. Entonces vamos a orar, vamos a pedir a nuestra hermana Yamilet que nos ayude a orar. Amén. Bien, gracias hermana Yami. Pues vamos a buscar en nuestras Biblias, hermanos. Vamos a justamente concluir uno de los capítulos del Evangelio según San Mateo en este año y el año pasado. Estuvimos revisando cada porción del Evangelio de Mateo y hoy podemos concluir el capítulo 21, del Evangelio según San Mateo, y es justamente, como hablábamos la semana pasada, el comienzo del martirio de nuestro Señor, es decir, cómo es apresado, cómo es llevado ante el Sanedrín, y justo en ese momento está el Señor aún enseñando. Y vamos a leer esta conclusión de este capítulo 21 con una de las 3 parábolas que el Señor usa en ese momento para ilustrar su poder, para ilustrar que era el Mesías, para mostrar su autoridad. Y el día de hoy vamos a ver justamente la parábola del padre de familia que tenía una viña. Vamos a leer entonces en nuestras Biblias, por favor, Mateo capítulo 21, versículo 33 al 46. Mateo capítulo 21, versículo 33 al 46. Recuerde que si usted está en la plataforma de aguavivajijic.online.church, aquí mismo donde está la transmisión, en una pequeña pestaña en la parte inferior está también un apartado de Biblia. Si usted no tuviera una Biblia a la mano, puede ubicarse en esa parte de Biblia y después buscar el libro que estamos leyendo, que es el libro del Evangelio de Mateo, luego capítulo 21 y después versículos 33 al 46. O si usted no está viendo por Facebook, también puede ver usted alguna Biblia que tenga en casa, o puede poner atención a la lectura y después corroborar que lo que estamos leyendo efectivamente está en la Biblia. Vamos a leer juntos entonces Mateo capítulo 21, versículo 33 al 46. La palabra de Dios dice: oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo.
Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia, y le arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere la desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Bien, gracias a Dios por su palabra, gracias por lo que podemos ahora leer. Y el Señor Jesucristo está ahora enunciando esta parábola de los labradores malvados. La semana pasada veíamos la parábola de los dos hijos, aquel hombre que tenía una viña igual y se acerca a sus hijos y le pide al uno que vaya a trabajar en la viña y le dice que sí lo va a hacer, pero terminan oyendo, y el otro le dice que no irá, pero al final se arrepiente, hay un arrepentimiento de sus palabras y va y hace el trabajo. Ahora en esta ocasión vemos a Jesús relatando esta parábola para mostrar la iniquidad en la cual estaban sumergidas las instituciones judías y el peligro que se hallaban los religiosos por negarse a continuar en los caminos de los senderos de Dios. No era una historia para ilustrar la manera en que se comportaría un hombre de negocios para proteger su inversión, sino para ilustrar cómo actúa un Dios amante y compasivo en relación a los pecadores. Jesús le hablaba a los líderes del pueblo. Quiere que sepa que Él está al tanto de su complot que ellos tienen para matarle, y les advierte que serán castigados por su crimen. ¿Qué tan probable, si nosotros pensamos en términos actuales o términos hoy en día, qué tan probable es que un hombre cuyos siervos maltrataron y mataron a sus labradores envíe a su hijo amado a tratar de recoger la parte de su cosecha? Sería ilógico e irracional pensarlo hoy en estos días. Pero esta historia que Jesús relata ilustra la increíble paciencia de Dios. Es inconcebible que Dios hubiera enviado a su Hijo al mundo después de ver el trato que el pueblo de Israel le dio a los profetas. También parece irreal oír que los labradores que mataron al Hijo esperaban apoderarse de la herencia, aún cuando el dueño de la viña todavía vivía. La ambición egoísta y la avaricia con mucha frecuencia y facilidad nos hacen olvidar la presencia de Dios. Jesucristo dice: como una gran piedra cae sobre un hombre, y esta piedra no quedará herida. El juicio que vendrá sobre aquellos malvados será repentino, terrible, final e ineludible. La Escritura dice al final
que ellos entendieron que hablaba justamente de ellos, de los sacerdotes y los fariseos. La parábola enseña la profundidad del pecado de la raza humana y la bondad, longanimidad y amor de Dios. Entonces, el primer punto que vemos aquí es la enseñanza, la ilustración, la parábola, ¿sí? Los inquilinos de la viña. Este pasaje igualmente aparece en Marcos capítulo 12 y en Lucas capítulo 9. Jesús cuenta una historia sencilla. Incluso podríamos nosotros volverla a contar y tener recuerdo de los detalles. Pero la parábola es una enseñanza impactante. Explica una verdad profunda que era desconocida o muchas veces malentendida. El relato habla de un dueño ausente y unos arrendatarios que tienen obligación de pagar al dueño una renta o una proporción fija del producto como renta. Cuando asesinan a su hijo, hace que las cosas sean mucho más serias. Parece claro que Jesús estaba hablando de la nación de Israel, que había sido cuidadosamente preparada por Dios para que fuera una viña productiva. Esto lo vemos en Isaías capítulo 5, cuando habla de esta viña que fue preparada por el Señor, que fue vallada, que fue protegida, que estuvo con muchos atributos. Se enfatiza el gran cuidado del propietario en el desarrollo del viñedo. Dice que cuando hubo estado todo en orden, lo alquiló a viticultores que pensaban que eran cuidadores confiables. En el versículo 33 vemos todo lo que hace este hombre de familia, este padre de familia. Dice, plantó una viña, cercó el vallado, cavó un lagar. El lagar era elemento para exprimir la uva, ¿sí? Y por medio de una canaleta recoger el jugo de la uva, ya sea en cueros de animales o en vasijas de arcilla. Luego dice, edificó una torre que servía como vigilancia y a la vez como almacenaje y el lugar donde pudieran descansar los agricultores. Entonces había dispuesto todo este padre de familia, y cuando hizo este acuerdo de pagar un cierto porcentaje de las ganancias de él como alquiler, él sabía que el resto sería ganancia para ellos. Y cuando dejó todo en orden, se fue de viaje. Cuando se acercaba el tiempo de la cosecha, como es normal, el propietario envió a sus esclavos a recibir el porcentaje acordado de los productos, pero en lugar de pagar lo que debían al dueño, estos los maltrataron y los humillaron, ¿sí? Lo que Dios esperaba del arriendo hecho a estos labradores era recibir los frutos a su tiempo. El versículo 34 dice al final, para que recibiese sus frutos. Si recordamos, una de las muestras del poder aquí mismo en capítulo 21, en el versículo 18, tenemos esa historia cuando Jesús acerca su mano a la higuera. Dice que la higuera tenía muchas hojas, y en su momento explicamos que era normal que, aunque no fuese tiempo de higos, había algunos pequeños retoños que se podían comer y que se podían consumir del higo. Y cuando el Señor no encuentra fruto en la higuera, entonces la maldice, y aquella higuera empieza a secarse. Dice que se secó por completo la higuera. Desde ahí estamos viendo que el Señor espera frutos también de nosotros, de cada uno de nosotros, seamos pequeños, seamos jóvenes, seamos adultos o seamos ancianos. El Señor espera que nosotros
demos fruto. Era una expectativa razonable la de el padre de familia. No apresuraba indebidamente a sus arrendatarios. Esperó el tiempo, dice, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, en el momento indicado. Dios siempre nos da el tiempo necesario y conveniente para que podamos ofrecerle, al responder a su obra de gracia, frutos dignos de arrepentimiento. Y tampoco esperaba de ellos más de lo justo. Dice, envió sus siervos para recordar a los labradores el deber que tenían contraído con respecto al amo de la viña, así como para ayudarles a recoger el fruto y traérselos a su amo. Sin embargo, los arrendatarios demostraron ser hombres perversos, malvados, deshonestos y crueles. Después del brutal rechazo a sus siervos, el dueño envió a su hijo, diciendo, a él responderán, a este cuidarán, a este respetarán, porque es mi hijo. Originalmente, estos hombres habían obtenido los beneficios de la viña y ahora planeaban quedarse con todo. El asesinato del hijo fue fríamente premeditado. Los cultivadores no pudieron haberlo confundido con otro esclavo. Sabían perfectamente quién era. La historia que Jesús contó generó una gran lástima por el traicionado y afligido dueño y la rabia resentida por los desalmados y brutales cultivadores. Fue la infrecuente paciencia del dueño y la iniquidad de los cultivadores que Jesús quería que sus oyentes notaran. Es una parábola que representa el pecado como algo extremadamente irrazonable y al amor como algo completamente incomprensible. Es lo que sucede cuando el pecado ha entrado en nuestras vidas. Eso es lo que sucede cuando nosotros permitimos que el pecado esté en nuestro corazón, esté en nuestra mente, esté en nuestra vida, en nuestros pensamientos. Nos volvemos irrazonables, tratamos de justificarnos. Jesús terminó la historia, pero aún no la había explicado. Busca una reacción del auditorio y la explicación y aplicación vendría después como un estallido fulminante. Entonces, lo segundo que vemos es la reacción del auditorio. Jesús plantea una pregunta lógica aquí en el versículo 40. Dice, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Plantea una pregunta al decirle a sus oyentes qué pensaban que el Señor de la viña haría con aquellos labradores infieles. Esta historia tiene un paralelo con la historia de David y Natán. Natán se presenta delante de David cuando éste había pecado. Y Natán le cuenta una historia. Le dice, había un hombre que solamente tenía una oveja y había un hombre que tenía un rebaño lleno de ovejas. Y cuando aquel hombre que tenía un rebaño de ovejas recibió visitas, dice, fue con aquel hombre que tenía una sola oveja, a la cual él amaba, que incluso dormía junto a él. Tomó esa oveja y la preparó a sus invitados. Y Natán pregunta a David, ¿qué castigo se merece ese hombre? ¿Cuál es la retribución a sus actos? Y David, lleno de coraje, dice, dime quién es, y yo mismo haré justicia.
Y aquella historia trataba de las acciones de David. Cuando David reconoce que esa historia hablaba sobre él, entonces volvió en sí y se dio cuenta de su pecado. Reconoció su pecado. Y esto es lo mismo que hace Jesucristo. Pregunta a sus oyentes. Entre los judíos estaban acostumbrados a esta forma de cátedra, a esta forma de enseñanza. Una enseñanza y a preguntar qué es lo que ellos pensaban acerca de aquella enseñanza. Este método lo empleaban los rabinos para mantener la atención en sus estudiantes y aumentar su interés en el tema de la discusión. Entonces el Señor empieza a citarles el Salmo 118. Vamos a buscar en nuestras Biblias esta porción que es en el Salmo 118, versículo 22 y 23. Salmos 118, versículos 22 y 23. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová esto es, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. El Señor muestra que no hay dificultad en esta parábola. Dios es el hacendado, Israel es la viña, el vallado es la ley de Moisés, la cual les protegía. El lagar significa el fruto de Israel. La torre sugiere la cuidadosa solicitud de Jehová para con su pueblo. Los labradores son los principales sacerdotes y los escribas. Dios envió a sus siervos, que eran los profetas, buscando de la viña los frutos de comunión, santidad y amor. Pero el pueblo persiguió a los profetas y dio muerte a algunos de ellos. Finalmente Dios envió a su Hijo, diciendo: respetarán a mi Hijo. Y los principales sacerdotes y escribas dijeron: este es el heredero. Estaban en privado de acuerdo que Jesús era el Hijo de Dios, aunque lo negaban en público, y de este modo respondieron a su propia pregunta tocante a su autoridad. Su autoridad provenía del hecho que él era el Hijo de Dios. Al hacer la pregunta, Jesucristo supone que el Señor de la viña vendrá y las ajustará cuentas a los labradores malvados. Los perseguidores dicen en su corazón: tardará en venir. Dios tiene paciencia por mucho tiempo, pero no retrasará un segundo el día de su ira. Romanos 2, capítulo 2, versículos 4 y 5. En su respuesta, ellos suponen que dicho ajuste de cuentas será terrible, les dará un fin miserable. Que no esperen los hombres que trabajan para el mal ser pagados con bien. Esto se cumplió para la nación judía. En el año 70 de nuestra era se destruyó la ciudad de Jerusalén. No volvió a ser habitada. 1900 años después vuelve a ser habitada por Israel, por la nación de Israel. Hoy tenemos una nación en Israel, en ese mismo Israel histórico donde estuvo fundada la ciudad. Entonces Jesús pasa, después de este punto de la reacción, explica la parábola. El Señor estaba usando un pasaje familiar del Antiguo Testamento para reforzar el punto de la parábola, y al hacerlo cambió las metáforas. Jesús citó el mismo salmo de donde se habían desprendido las alabanzas cuando entró en Jerusalén. Recordemos cómo entra Jesús a Jerusalén y están dando alabanza a su nombre, y esas mismas alabanzas se contenían
en el Salmo 18, que sabemos que es un salmo mesiánico. Ahora, desde la misma sección del Salmo, Jesús recordó a los líderes religiosos de la piedra de los constructores que rechazaron aquella piedra angular principal. Cuando Cristo, la piedra, se presentó ante los constructores, ante los guías de Israel, ellos no tenían ningún plan para incluirle en sus planes de edificación. La echaron a un lado como inútil, pero después de su muerte fue resucitado de entre los muertos y recibió el puesto de preeminencia que Dios le dio. Él ha sido constituido como la piedra angular en el edificio de Dios. Una piedra angular era la parte más importante de un edificio, la que determinaba la colocación y alineación adecuada de cada parte, de cada elemento. Si una piedra angular era cortada o colocada de manera imperfecta, ponía en riesgo toda la construcción, toda la edificación. A veces los constructores rechazaban una serie de piedras antes de seleccionar a la correcta. En este relato, una de esas piedras rechazadas se convirtió en la piedra angular. Durante muchos siglos, Israel había sido la piedra que los constructores del imperio habían rechazado como insignificante y despreciada, solamente apta para explotarla y luego desechar. Pero en el plan divino, Israel fue elegido para ser la piedra angular de la nación de la cual provendría la salvación. Pero la figura tiene un significado mayor. Pedro lo explica en Hechos, vamos a buscar Hechos 4, versículos 10 y 12, 10 al 12, perdón, Hechos 4, 10 al 12, cuando dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La piedra mayor que Israel es Jesucristo, y los constructores que la desecharon fueron los sacerdotes, los judíos, representando a todo Israel, y en ese sentido más pleno del mundo incrédulo. La piedra rechazada fue el Cristo crucificado, y la piedra angular restaurada es el Cristo resucitado. Así unió la enseñanza a Jesucristo, la cita del Salmo, el Hijo rechazado y la piedra rechazada se refieren a Cristo. El versículo 118 va más allá de la parábola para aludir también la resurrección del Hijo, algo que la parábola no podría cubrir y aún así mantener su simple naturalidad. Es sencillo. Aquellos que no creen simplemente porque no quieren creer, al igual que Israel, sucederá y seguirá sucediendo. De Dios ha venido esa piedra de tropiezo para los desobedientes, pero preciosa para los que creen. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 6 al 8. Jesús les da una aplicación. Cuando comenzó a predicar, Juan el Bautista exigió que los fariseos y saduceos que querían ser bautizados primero dieran muestra del arrepentimiento. El fruto del reino es la justicia demostrada, producida a partir de una vida apartada del pecado. Los líderes religiosos no se apartarían de su pecado ni se arrepentirían, por lo tanto no podrían producir frutos del reino, un comportamiento realmente justo. Eran espiritualmente estériles, tal como la higuera. Tenían hojas, pero no estaban produciendo fruto. Por gracia, un día
Dios restaurará al pueblo de Israel y producirá este fruto, pero Él ya había elegido otro pueblo para ser su propio testigo. Dios mismo no se quedaría sin testimonio que el pueblo de Israel no estuviera dispuesto a dar fruto. No detenía a Dios para buscar a otro pueblo que produciera fruto. Y ese pueblo, hermana, somos nosotros. Nosotros hemos sido escogidos hoy por Dios para llevar fruto. Y a su tiempo Él nos preguntará: ¿dónde está el fruto que has dado? Nos preguntará frente a frente. Estaremos frente a Él y Él nos preguntará: ¿dónde está el fruto que has dado? Los enemigos de Dios están destinados a ser pulverizados en la nada, porque tratar de destruir a Cristo es asegurar la propia destrucción. En el versículo 44 observamos esto: la piedra está sobre el suelo. En la segunda parte desciende desde lo alto. Esto sugiere las dos venidas de Cristo. Cuando Él vino por primera vez, los guías judíos empezaron a tropezar con Él y fueron desmenuzados. Cuando Él venga, descenderá en juicio, dispersando a sus enemigos en el polvo, y a ejecutar su justicia. Para quienes Jesús no sea libertador, se convierte en destructor, y los enemigos de Dios serán destruidos. La última parte de la enseñanza de Jesucristo sobre esta parábola corresponde a la reacción, versículos 45 y 46. La reacción final de los oponentes de Jesús, como siempre, a pesar de lo que entendieron los líderes judíos, no tomaron nada de lo que Jesús explicaba en su corazón, no lo guardaron para sí. Escucharon, pero se negaron a obedecer. Sabían que hablaba de su impiedad y de la condena que vendría sobre ellos, pero ni siquiera se tomaron un momento para considerar la acusación. No estaban convencidos y por lo tanto no aceptaban la condenación que vendría sobre ellos. No se arrepentirían y por lo tanto no podrían ser perdonados. Algunos hermanos, pastores, predicadores, a veces usan una frase que tenemos un poco mal entendida o mal aplicada, y a veces nos comentan que aquel pecado, o expresan comúnmente que aquel pecado que no es perdonado es únicamente aquel pecado que no es confesado. Porque Dios siempre está dispuesto a perdonarnos, hermanos. Dios siempre está dispuesto a restaurarnos. Dios siempre está dispuesto a proveernos de su amor, de su salvación, de su protección, de su refugio. Pero aquel pecado que no es perdonado, realmente es aquel pecado que no estamos dispuestos a confesar. Y estos hombres no estuvieron dispuestos a confesar su pecado. Ejecutaron juicio sobre el hijo del dueño de la viña y no pidieron perdón. Tanto se enojaron que buscaban echarle mano, pero no lo hicieron porque temían al pueblo. Y las semanas anteriores vimos por qué temían al pueblo: porque habían perdido su autoridad, porque no estaban ejecutando su trabajo adecuadamente. Por eso temían al pueblo, porque si hubieran actuado de una buena forma, nunca hubieran perdido su autoridad, su testimonio delante de ellos, y entonces podrían haber ejecutado cualquier acción. Pero como no lo estaban haciendo, entonces sus propias acciones, sus propias palabras, eran causa del juicio y de comprender que habían perdido autoridad. Dios tiene muchos medios para frenar los intentos del mal, como los tiene para
todo redunde finalmente en honor de su gloria. Finalmente matan a Jesucristo, finalmente es llevado a la cruz, pero eso también sirve para la gloria de Dios, para cumplir sus propósitos y para cumplir sus promesas. Utiliza las malas acciones de los malvados para que también por medio de esas acciones pueda glorificarse su nombre. Como conclusión, Jesucristo habla de esto a los hombres. Jesús les recuerda por medio de esta parábola la bondad de Dios hacia ellos como nación. No tenían pretextos, habían sido cuidados. Dios los libró de Egipto y los plantó en una tierra rica, con muchas bendiciones materiales y espirituales, y solamente les pidió que llevaran fruto. Preguntémonos ahora, nosotros que estamos al frente de la viña y todas las ventajas que esto supone, si estamos dando fruto, si estamos preparándonos para dar fruto, si estamos preparándonos para dar fruto a su tiempo, como pueblo, como familia, como individuos, como congregación, si realmente estamos dando frutos hoy. El Señor de la viña vendrá, hermanos, y requerirá fruto de nosotros. No nos podremos presentar delante de Dios con las manos vacías. Tenemos que dar frutos, ese es nuestro llamado. Cristo sabe quién dará frutos del Evangelio en el uso de los medios del Evangelio. La incredulidad de los pecadores será su ruina. Que Cristo hoy llegue a ser más y más precioso para nuestras almas, como firme fundamento y piedra angular de su iglesia. Sigámosle aunque seamos impopulares y humillados por amar a Él, a su obra y a su palabra. Estemos dispuestos a trabajar y estemos dispuestos a dar fruto. Que ese sea nuestro propósito en este fin de año. Se acerca el fin de año y si no hemos dado fruto, es tiempo de que dispongamos de todo lo necesario para que nosotros podamos dar fruto. Vamos a entonar juntos un himno. Es el himno 156, Roca de la Eternidad. Himno 156, Roca de la Eternidad. ¿Cantamos juntos? Roca de la eternidad, fuiste abierta tú por mí, de mi escondedero fiel, solo encuentro paz en ti, rico, limpio manantial, en el cual lavado fui, aunque sea siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr, solo en ti teniendo fe, deuda podré pagar, mientras haya de vivir y al instante de expirar, cuando vaya a responder en tu justo tribunal, de mi escondedero fiel, roca de la eternidad. Pues confiemos, hermanos, en Dios. Estamos dispuestos entonces a llevar fruto, y el día que tengamos que presentarnos delante de nuestro Dios, podamos
presentar delante de Él el fruto que hemos recogido, el fruto que Él nos haya permitido. Bien, pues hermanos, estamos ya concluyendo el capítulo 21. En estos 4 domingos siguientes nos vamos a unir a los cultos de nuestra iglesia madre. Se transmiten por Facebook y por YouTube. Estos 4 sábados que vienen vamos a estar conectados con nuestra iglesia madre. Entonces los cultos son a las 12 del día, se transmiten por Facebook y por YouTube. En ambas plataformas es Primera Iglesia Bautista de Guadalajara, y los estudios los va a llevar a cabo nuestro pastor, nuestro hermano Isaac Sotomayor, por llamada, y algunos posiblemente presenciales aquí en la misión. Entonces, si usted quiere ser agregado a la llamada de los estudios, puede enviarme un mensaje para conectarlo, o para ponerlo en la llamada, que le puedan a ustedes llamar. Y también tendremos los estudios del jueves. Los vamos a transmitir únicamente el viernes a las 9 de la noche, como lo habíamos estado haciendo, y en los cultos, entonces nos unimos a los cultos de la Primera Iglesia Bautista de Guadalajara a las 12 del día y a las 7 de la tarde. Y esos son los horarios que tendremos para nuestros servicios por estas 4 semanas. Y bueno, damos gracias a Dios por todas las bendiciones que nos ha permitido en este tiempo, y que el Señor nos permita seguir alabando y bendiciendo su nombre. Bien, le voy a pedir a nuestra hermana Cruz que ella sea la encargada de despedirnos en oración, y después de la oración vamos a entonar el himno 43 junto a la cruz. ¿Sí? Vamos a ser despedidos. Hermana Cruz, ¿nos puede guiar en oración para ser despedido nuestro servicio, por favor? Te damos gracias, Señor, porque nos dejas conocer. También te pido, Señor, por la vida. Te pido, Señor, por la bendición de tu palabra, Señor. Y te pido también, Señor, por los enfermos, Señor, de la iglesia y no de la iglesia, Señor. Que tú estés con ellos y que tú los levantes, Señor, para que ellos vean tu testimonio, que ellos conozcan que tú eres, Señor, que ellos te reciban como roca de la salvación, Señor, que tú los puedes salvar, y que Señor, también te pido por mis hijos, Señor, para que ellos sigan recibiendo tu palabra y que la acepten, Señor, porque es mi petición de toda mi vida, especialmente mi hija, darle entendimiento a tus problemas. Y Señor, tú sabes que pues te adoramos siempre y te glorificamos, Señor. Y gracias, Señor, por esto, porque tú llamaste a tu reino, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos y bendícenos a todos. En el nombre de tu amado Hijo Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, gracias, hermana. Vamos a entonar entonces un último himno para despedirnos. Es el himno Junto a la Cruz, himno número 43. Himno número 43, Junto a la Cruz. Bien, cantamos juntos. Junto a la cruz, do Jesús murió. Junto a la cruz, do salud pedí.
ustedes, gracias a Dios por los que pudieron conectarse por Facebook Live, gracias a Dios por los que están en la plataforma de Agua Viva Jijic, y a nuestros hermanos que están también por llamada. Que el Señor les bendiga, que tengan una excelente tarde.